Cuando Jesús inició su ministerio, comenzó a predicar acerca del reino. Y decía esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirnos de qué? Porque por mucho tiempo se nos vendió esto: arrepienta de sus pecados y sea salvo, salvo de la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, arrepentirnos para ir al cielo, para ir a lo eterno, al cielo. No entendiendo que desde que nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, la eternidad entró en nosotros. Cristo Jesús, la vida eterna, la contenemos nosotros. Y esa es la vida que nosotros representamos. Así que no nos arrepentimos para ser salvos de una condenación eterna, sino el arrepentidos que aquí nos está diciendo es un cambio de mente, es un cambio de sentido. Pero quiero que con este contexto vayamos a Génesis. Vemos que cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace a su imagen, a su semejanza, para que lo representara. Este era el plan de Dios: crea al hombre y lo hace a su imagen para que lo representara. Y le dice, los bendijo Dios y le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y aquí nos habla de algo que es integral, porque cuando su vida entra en nosotros, todo tiene que funcionar como relojito, porque nuestra mente cambia de sentido y todo empieza a marchar diferente. Hay multiplicación, hay fructificación y hay multiplicación. Por eso es que si nosotros entendemos, si nosotros comprendemos, producirá multiplicación, porque habrá fruto en nosotros. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en esta escena vemos al rey, vemos al ciudadano que lo representa y el gobierno bajo el que debía conducirse. Y es que muchas veces queremos el reino, pero no queremos el gobierno. Y no puede haber reino si no hay gobierno. ¿Sabe por qué hoy vemos una condición de Guatemala con, digamos que 50-60% de evangélicos, creyentes, pero sin gobierno? Y no existe un reino si no hay gobierno. Esta palabra labrar es la palabra hebrea avad, la cual significa trabajar, servir, sujetar, adorar, culto. Un detalle importante es que el ciudadano del reino, el ciudadano y representante de Dios, había sido creado a su imagen, a la imagen de Dios. Entonces, todo lo que él operaba en el Edén respondía al gobierno de Dios, a su imagen. Entonces, todo lo que Adán obraba representaba al rey. Y esto era honra al rey, esto era culto al rey, esto era adoración al rey. Toda su labor daba honra al rey, aun cuando dormía, aun cuando labraba, honraba al rey, porque era hecho a su imagen. Vivir en el gobierno y bajo los mandatos del rey implica honrar al rey, implica culto al rey. Ahora, Jesús,
cuando Jesús empieza a predicar y les dice arrepentíos, les está diciendo arrepiéntanse de su manera de pensar, porque desde que Adán transgredió, quedó depositado en él el pecado. El pecado es una naturaleza que gobierna en el hombre, y así en Adán, en todos los seres humanos. La carne, las obras de la carne provienen de esa naturaleza. Pero ahora hay ciudadanos del reino que yo soy así. Yo soy así y no hay problema. Estoy dentro del reino, en su mente, pero hay una operación de el pecado dentro de él. Cuando la mujer es engañada, y recibe la enseñanza, se le deposita una semilla que da fruto. Y ese fruto es todas las obras de la carne, que es una naturaleza carnal, pero carnal diabólica. No, es que aprovechando que aquí hay tanto argentino, pero es que así soy yo. Porque apóstol, perdón, pero aquí me sacan pistola. Aquí esta es la tierra del AK-47. Entonces mejor hablo de Argentina para que no salga ninguna naturaleza por ahí. Si no me cuelgan, no me aman tanto. Resulta que así soy yo. Entonces no hay gobierno. No hay gobierno, no hay transformación, no hay un cambio en la manera de pensar. Esta naturaleza carnal no se sujeta al rey, porque hace su propia voluntad, la cual es totalmente egoísta. Esta naturaleza carnal, esta naturaleza, llamémosla como es, diabólica, no se sujeta al rey, no honra al rey, no representa al rey. Y son asuntos que se deben de hablar con claridad, porque lo que necesitamos es entender. Yo creo que aquí hay gente que ama a Dios, pero por tanto tiempo hemos visto un evangelio tan mezclado que oír la voz de Dios me hace pensar que hay santidad en mí. Me hace pensar que estoy tan conectada con Dios que soy un ciudadano del reino. Pero Jesús dijo, no los conozco. El don jamás el don será una evidencia que estoy dentro del reino. Jamás. La evidencia que estoy dentro del reino es una forma de pensar transformada, y es una vida completamente que si antes yo vivía andando en este rumbo, cambió mi manera de pensar y empiezo a andar para este rumbo, en un sentido totalmente contrario. Adán, cuando se da cuenta de lo que hizo, le da vergüenza y se cubre con hojas de higo. Haciendo referencia a cubrirse externamente. Se cubre externamente. Las hojas de higo lo cubren externamente, pero esas hojas no tenían sangre. Por lo tanto no podían redimir, no podían limpiar a Adán, mas solo era un blindaje externo que quizás podía calmar la conciencia de saber que estaba desnudo, pero no podía hacer nada más. Y es lo mismo que pasa dentro de la iglesia hoy, cuando vivimos una religiosidad, cuando vivimos una religión evangélica. Yo sirvo, yo asisto, yo diezmo, calmantes de la conciencia.
apariencia de estar dentro de un reino, mas no hay reino establecido en el corazón del hombre. No está probado delante de Dios, sino se vive una religión. Y nunca el pensamiento de Dios fue que nosotros viviéramos una religión. Dios en su misericordia viste a Adán y a Eva con túnicas de pieles, mostrándoles que lo único que podría justificarles sería el derramamiento de sangre. Y desde ahí Dios empieza a tratar queriendo que el hombre le conozca, pero el hombre se hace en sus pensamientos las maneras y las formas de relacionarse con Dios. El hombre piensa, cuando hay falta de entendimiento, cuando hay falta de conocerle a Él y de entender y comprender su reino, empieza a tomar formas de cómo relacionarse con Dios. Empieza a tomar sus propios pensamientos y sus propias maneras. Pero Dios no acepta una adoración a la forma de nosotros. Dios no acepta una adoración a nuestra manera. ¿Sabe? Y esto lo hablaba un día en Fort Myers, y aguántenme un poquito. Aguántenme 2 minutos. Pero toda la vida hemos dicho que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque dependía del corazón de Caín. Pero cuando Adán y Eva ven el sacrificio, ellos tuvieron que haberle hablado eso a sus hijos. Pero Caín lo quiso hacer a su manera. En cambio, Abel, derramamiento de sangre. ¿Quién fue el primero en ofrendar? Había una necesidad de relacionarse con Dios. El primero en ofrendar fue Caín. Y fue el primero en ofrendar, fue el primero. Pero Dios no podía aceptar eso, porque no había derramamiento de sangre. No había derramamiento de sangre. Ahora vivimos una adoración levantando las manos aquí, expresando externamente, pero con un vaso sucio. Con un vaso sucio que pisotea la sangre. Porque el que peca deliberadamente pisotea la sangre de su hijo. Mi amado hermano, yo no le voy a decir que de repente no pueda venir algo y que reaccione. Pero vivir 20 años en la iglesia, y no se lo estoy diciendo mi pastor Nino, no lo estoy diciendo por usted, lo digo por mí. Vivir 20 años sentado en la iglesia sin un cambio, eso no es una vida de reino. No es una vida de reino. Es nuestra forma de querer relacionarnos con Dios en lo que me conviene, o en la apariencia de estar sentado en la iglesia, diezmar, ofrendar, servir, asistir. Me conviene, pero nunca poner atención y que esa palabra quede guardada en mi corazón para que haya una transformación y un cambio de pensamiento, donde ya no sean mis pensamientos, ya no sea más el gobierno de mi voluntad, de una naturaleza diabólica, sino su voluntad, su voluntad. Los judíos establecieron un sistema de adoración. Los judíos establecieron un sistema externo de adoración, una religión, un templo, una ciudad. Los judíos establecieron una manera de servir al Señor ahí en el templo. Y eso no es diferente el día de hoy. No es diferente. ¿Se recuerdan de lo de Adán? Todo lo que Adán hacía expresaba al Señor. Todo lo que Adán hacía expresaba al Señor, porque estaba creado a su imagen. Pero ahora nosotros, y esto se lo diría a mi amado apóstol, somos ¿qué? Los judíos de este siglo, la raza
judíos de este siglo que sirve dentro de la congregación. Dentro de la congregación tiene un lugar de culto, tiene un lugar de adoración, pero afuera no expresa al Señor. Afuera no expresa al Señor. Dios no pensó en una religión evangélica. Dios no pensó en una religión evangélica donde se estableciera un lugar de culto y hubieran muchas prohibiciones. No podés hacer esto, no podés hacer aquello, no podés hacer lo otro. Nunca fue eso, porque aunque tienen reputación de sumisión a Dios, están vacíos de la vida. Están vacíos de la vida. Porque en el momento que nosotros creímos, fue depositada la semilla de vida. Pero si esa vida no crece, hay una enfermedad ahí. Hay una enfermedad ahí. Dios no pensó en un pueblo, porque estas son algunas enfermedades de este siglo. Un Dios que me complace a mí. Anda a la iglesia evangélica y ahí se va a solucionar tu problema. Anda a la iglesia y tu matrimonio se va a restaurar. Anda a la iglesia y tus finanzas, vieras, se van a sanar. Vas a tener plata, carros, sueldos, puntos. Dios no pensó en un pueblo para complacer a ese pueblo. Nunca la idea de Dios fue hacer un pueblo evangélico cristiano para complacerlo a Él. Dios se creó un pueblo para sí mismo, para su complacencia, no para la complacencia de Él. Jesús vino diciéndoles: cambien su forma de pensar, porque el sistema religioso que levantaron no es lo que el rey quiere. Ese sistema solo calma conciencias. Ese sistema solo provoca el orgullo de quienes lo aparentan. Ese sistema provoca el orgullo de los que aparentan. Oh, no, es que yo soy pastor. Vacío de la vida de Dios. Porque es posible pastorear vacío de la vida de Dios. Es posible estar en un reino, estar casi que 7 días a la semana dentro de una congregación vacío de la vida de Dios. Porque en la congregación todos somos ángeles del cielo. Todos somos ángeles del cielo. Pero fuera de la congregación, bueno, a veces no tanto, ¿verdad? A veces ya cuando compartimos en el servicio, lo que menos se expresa es el amor de Dios, sino que sale la ira que gobierna. Pero ese sistema no honra a Dios, no lo representa. No lo representa. Y servimos dentro de la congregación creyendo que eso es: oh, Dios mío, es que yo te sirvo, Señor. No, servir al Señor es servirlo cuando estás platicando con una persona en el supermercado, porque ve algo diferente en ti. Ve algo diferente en ti. Porque la vida que portamos se da a evidenciar. ¿Sabe? El otro día iba en el aeropuerto, y usted sabe que en el aeropuerto todo es estrés. Todo es estrés. La quitada de zapatos, y que la pasada por migración. Y llego a migración y empieza el señor, ¿verdad? Y bueno, cuando yo llego le digo: buenos días, le digo. Y él empieza y me dice: no le quería decir esto, pero se lo tengo que decir. Usted tiene una paz que la transmite. Y le digo: la palabra dice que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Y él se me queda viendo y nunca pierde esa paz, ni la pierda, porque yo necesitaba esa paz y necesitaba esa palabra. Entonces,
el poder vivir en Cristo y que Cristo sea el Rey de nuestros corazones. Solo con nuestra propia presencia llegó el Rey a todo lugar. Somos la expresión de su persona porque fuimos transformados a su imagen. A donde quiera que vayamos servimos, no solo aquí, no solo aquí. Esto es solo, ¿qué le podré decir? Hablábamos con el apóstol antenoche, y me decía cuánto los pastores se acostumbran a servir, pero cuando el día que les toca vivir una cárcel, o el día que les toca vivir una enfermedad y dejan el movimiento, el activismo, se amarga el corazón. No hay fruto porque para ellos o para nosotros el servir al Señor cambió el lugar del Señor. Cambió el lugar del Señor. El sistema de recompensas no representa al reino. El sistema de recompensas no representa al reino. Por eso es que aunque hayan milagros de toda índole, y nos sintamos recompensados, y bueno es Dios en hacer muchas cosas por nosotros, pero eso no representa al reino. Son cosas que añade cosas, porque estamos ya acostumbrados a llamar bendiciones a lo que Jesús le llamó cosas. Estamos acostumbrados a decirle es la bendición. Ahora su palabra dijo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es bendición. Su vida en nosotros es bendición. Estar en el reino no es que ahora estemos en otras actividades a las que antes teníamos. No, pero yo antes iba a la discoteca, antes iba y ahora voy al culto y ahí me gozo. Pero si no hubo una transformación en la manera de pensar, si no hubo una transformación en nuestras vidas, solo cambiamos de actividad. Antes se brincaba en la discoteca y ahora se brinca en el culto. Estar dentro del reino consiste en tener una nueva forma de pensar. Él quiere que nosotros pensemos diferente. Ahora, ¿qué cambia nuestra manera de pensar? ¿Qué cambia nuestra manera de pensar? Que se nos revele el Rey. Que se nos revele el Rey. Transforma nuestra manera de pensar. Porque cuando vemos su hermosura, cuando vemos su santidad, cuando podemos conocerle, somos transformados y nos vemos tan chiquitos, miserables, sabiendo que no valemos nada. Que se nos revele el Rey y su plan eterno para que podamos funcionar correctamente. No vamos a funcionar correctamente en el plan eterno de Dios si no lo logramos comprender. No, pero es que yo sirvo al Señor. Mire, yo aporto y aporto y aporto y aporto para que el reino se predique. Hasta los narcos aportan, hermanos. Eso no es servir al Rey. Servir al Rey es expresar su vida. Por eso es que las oraciones apostólicas eran: pero desde que oí de la fe de ustedes, le pido al Padre que les dé sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Colosenses dice: para que andéis dignamente del Señor.
al tener el conocimiento de Él, al conocer su voluntad, va a producir en nosotros. Pero si nunca entendimos su voluntad, hemos reducido la voluntad de Dios a esto. No, pero es que si Dios quiere que me case con... Mire, hermano, desde que Adán le hizo el reclamo al Señor, Él no se mete a esos líos. La mujer que me diste, Señor. No, son decisiones de vida que van a afectar la vida. Pero como todo lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, porque no entendimos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios la reducimos a eso. Hacemos todo con tanta ignorancia que después tiene resultados, porque todas nuestras acciones tendrán resultado. Y cada acción que nosotros hacemos es producida por algo en el corazón. Pero si nuestro corazón está lleno de Él, solo producirá fruto. Solo producirá que todo nuestro caminar, que todo nuestro andar sea de una manera digna del Rey. Conocer al Rey y comprender su gran amor. Porque hay que preguntarnos también, ¿cómo estamos viendo? ¿Qué estamos conociendo? Porque hay muchos antiguo testamentarios, y no estamos descalificando el Antiguo Testamento, que piensan en un Dios enojado y empiezan a condenar al mundo. Cuando Jesús dijo: tanto amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo para salvarlos. No descalificamos el Antiguo Testamento, solo hay que encontrar su persona en el Antiguo Testamento, porque absolutamente todo trata de Él. Todo trata de Él. Jamás el Evangelio se ha tratado de nosotros. Jamás el Evangelio se ha tratado de ser prosperados. Jamás el Evangelio se ha tratado de mejorar nuestra vida y que alcancemos y tengamos muchos logros. Jamás el Evangelio se ha centrado en eso. Es más, el Evangelio se trata de que padezcamos juntamente con Él, cosa que nadie quiere. Nadie quiere padecer. Y es que en los padecimientos, cuando su vida está, esos padecimientos sí producen gozo, porque todo obra para bien, todo coopera para nuestro bien, a los que aman a Dios, para que la imagen de su Hijo sea conformada en nosotros. Ese versículo yo me lo sabía, apóstol, así re bien. Todo obra para bien, aquellos problemones, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Pero ignoraba el 29, Romanos 8:28. Pero saltaba el 29. Nunca se llegaba a la conformación. Pasaba el proceso. Gloria a Dios, todo obró para bien, pero en mí no hizo nada, porque no era conformada a su imagen, porque había desconocimiento. El desconocimiento de la palabra nos lleva a ejecutar el reino o el evangelio de una manera incorrecta. Nos lleva a presentar el evangelio de una manera incorrecta. Conocer al Rey y su gran amor, su misericordia, su entrega por nosotros. Pecadores sí, pero quedaron en la cruz del Calvario, porque nos proveyó de una vez la herramienta. Porque Él no cohabita con el pecado. Él no cohabita con el pecado, pero sí nos proveyó su cruz. Una cruz que es diaria. Una cruz que es diaria y es eterna, para que opere en nosotros. Por medio de su cruz nos liberó del gobierno de las tinieblas. Amado hermano, cuando no gobierna el Rey en nuestras vidas, hay otro gobierno. Hay otro gobierno en nosotros.
Por eso es que Pablo tiene que hablarle tanto a las iglesias y decirles de la manera vieja de vivir. Ya no vivan así como cuando tenían el entendimiento entenebrecido. ¿Se da cuenta? El entendimiento entenebrecido. ¿En qué se nos entenebrece el entendimiento? En las cosas temporales, en el mismo engaño de Eva. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y ahí quedó. Me temo, dice Pablo, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. ¿Sabe qué es lo más triste? Pararse aquí y que los sentidos de todos ustedes sean engañados por un ministro que no tiene entendimiento, por un ministro que no le conoció, por un ministro que hable de la bendición de las cosas temporales, que le diga bendición a las cosas terrenales temporales, de un ministro que no le sepa sacar y decirle: si has sido juntamente con Cristo resucitado, poned las cosas en arriba, tu mirada arriba. Que el Señor nos libre, que el Señor nos libre. Dios nos proveyó esa cruz para sacarnos de ese gobierno. Ese gobierno produce, esa cruz produce un cambio en nuestra manera de pensar. Porque a medida que nosotros vamos y permanecemos ahí, en aquellas cosas que sabemos que están ahí, permanecemos ahí, la vida del resucitado crece y podemos verle y conocerle más y más, porque a medida que le conocemos y le vemos más claramente, somos transformados como a su misma imagen. Por eso es necesario conocerle. Es necesario conocerle, es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para conocerle, para verle más claramente. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Porque si no logramos entender su plan, si no logramos entender lo que Él hizo ahí, lo que Él hizo en esa cruz, si no logramos entender su paciencia aún con nosotros. En estos días hubo alguien que me dijo esto y no comparto eso. Nosotros los pastores no entramos a la tierra prometida. No lo comparto, porque la tierra prometida es Cristo. Si yo ignoro lo que Él hizo por mí y su paciencia, su longanimidad, que fue la que me guió al arrepentimiento, yo me voy a molestar con todo el mundo y no voy a tener paciencia con todo el mundo, y entonces va a operar en mí una naturaleza que no es la de Él. Es que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué vemos esa figura así? Claro que podemos entrar a la tierra prometida por los pastores. Claro que podemos entrar. Claro que sí. Moisés no entró porque se enojó, pero en Cristo esa naturaleza de ira es erradicada de nosotros. Es necesario entender que Dios nos dio en Cristo un nuevo pacto. En Él nos dio la vida para redimirnos, pero también por su divino poder nos resucitó y nos hizo participar de su naturaleza. Nos hizo participar de su naturaleza. Por eso es que la imagen que veas en las sombras y las figuras, por eso es que la imagen que veas en todas las escrituras, y si digo algo que no es así, apóstol, amén,
plancha también. La imagen que veas es la imagen a la que serás transformado. La imagen que veas es a la imagen que serás transformado. Cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz, cuando entendemos su plan eterno, su misericordia, nos vemos igual que Isaías, que a pesar que estaba fluyendo en un ministerio, cuando ve al rey, cuando conocemos al rey, cuando podemos verle, nos vemos totalmente inmundos y el don no vale nada. El don no vale nada. Entonces es ahí cuando nos transformamos en pobres en espíritu, porque para que nosotros podamos funcionar en el reino hay un protocolo que Jesús nos enseñó, pero ese protocolo radica en la pobreza espiritual, en sentirnos pobres de espíritu, en sentirnos necesitados de Él. Y creo yo que de ahí, de ese sentir, de ser pobres en espíritu, podemos terminar cumpliendo el protocolo del reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando estamos conscientes de esa necesidad, nos vaciaremos de todo lo viejo, de todo lo que no sirve. Ligia no sirve. Él en mí, Él en mí, Él en mí. Eso es lo que funciona en el reino. Él en mí. Pero al vernos en esa condición, vamos a vaciarnos de todo lo viejo, vaciarnos del orgullo, vaciarnos aún eso. Los 24 ancianos, cuando le veían, tiraban todas sus coronas. Ministerio, dones, no hay nada. No hay, solo es Él. Solo es Él. Solo es Él el importante. Ahí se va toda soberbia, se van los intereses propios, se va el ego, todo cuando le vemos a Él claramente. Y entonces bienaventurados, porque el reino les pertenece. Porque el reino les pertenece. Y ahí, cuando estamos vaciados de nosotros mismos, hay un aumento de Cristo. Hay un aumento de Cristo en nosotros. Hay un aumento de Él y su gobierno en nosotros. Entonces hay una representatividad. Cuando hay un aumento de Cristo en nosotros, cuando Él creció en nosotros y su gobierno está establecido en nosotros, ahí hay una representatividad. Ahí hay ciudadanos que honran al rey y representan al rey. La nueva forma en que vivimos bajo su gobierno agrada al rey y produce en nuestra vida toda clase de buenos frutos. Y seguimos aumentando. Y seguimos aumentando cada día. Cada día seguimos aumentando. El resultado de un aumento de Cristo en nosotros es vivir conforme a su protocolo. Entonces, todo por lo que Él se contrista y llora, también nosotros lo lloramos. Es ahí donde empieza a funcionar esa constitución. Entonces somos mansos, somos compasivos. El dominio del Espíritu Santo en nosotros se convierte en una realidad en nuestras vidas. Ahí es donde empezamos a tener hambre y sed de justicia. Empezamos a ser misericordiosos, llenos de su amor. Permanecemos con un corazón limpio. Y la consecuencia de un corazón limpio y puro es que cada día le puede ver más. La consecuencia de un corazón limpio y puro es que cada día le puede ver más claramente. Y al verle más claramente, vamos siendo transformados y creciendo en aquel que es la cabeza. ¿Sabe? Nos acostumbramos a un evangelio donde el sufrimiento no se huye del sufrimiento, no se quiere el sufrimiento.
Pero Mateo 5:11 dice, 5:10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Quién va a levantar toda clase de calumnias? ¿Quién? ¿Sabe quién va a levantar toda clase de calumnias? El religioso. El religioso, los que no pueden ver a Cristo, los que aún su supremacía es su ser mismo. Ellos son los que levantarán toda clase de calumnias, quienes no tienen una supremacía de Cristo, sino que su supremacía es el ser mismo de Él. Pero Mateo dice: dichosos, dichosos cuando son perseguidos. José fue perseguido por sus hermanos, pero él lo entendió. Él lo entendió. Esteban fue perseguido por los religiosos y trataron de dañarlo con mentiras, con calumnias, y lo apedrearon. Pero en Esteban se manifestaba el reino. En Esteban se manifestaba el reino. Y sabe, ahora cuando hay una calumnia, no, pero a él le va a ir como toda su... Está tocando a un hijo de Dios, no sabe con quién se metió. Frases llenas de resentimiento, frases llenas de dolor, porque él en su constitución, para estar en el protocolo del reino, dice: bendecid a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, orad, orad por ellos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hijos conformados a la imagen de su Hijo. Y termina diciendo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y en un contexto de amor hay perfección. En un contexto de amor hay perfección. Si te pide que camines una milla, camina dos. Amor, amor. Si te pide la capa, hazla. Amor. En un contexto de amor hay perfección. Pero cuando nos salimos del amor porque me ofendió, ¿cuántas relaciones ministeriales hay hoy quebradas porque se sintió ofendido? Es que dijo. Bienaventurados, dichosos, dichosos si los persiguen. Esteban estaba viendo los cielos abiertos y estaba viéndole aún más claramente. Y sale de su boca: no les tomes en cuenta su pecado. Pero hoy hay una iglesia fraccionada por las ofensas. Hay una iglesia fraccionada que se divide por las ofensas. Pero en un contexto de amor hay perfección. El amor cubre multitud de errores. ¿Sabe por qué vemos la imperfección de nuestros hermanos? Porque el amor no se ha perfeccionado en nosotros. Es que son tan imperfectos, y en este mundo es tan imperfecto que cuesta reunirnos. Es que ya no quiero más ir a la iglesia porque hay tanta imperfección. Amado hermano, cuando estás viendo la imperfección es porque tú eres bien imperfecto, porque el amor no se ha perfeccionado en ti. Cuando el amor se ha perfeccionado en nosotros, hay una manifestación de los hijos del Rey. En la perfección hay manifestación de su esencia. En el amor hay manifestación de su esencia y naturaleza. Y eso es lo que honra al Rey. Entonces sirves con amor. Como cuando me dice mi pastor Nino:
que tenía un hermano en la capital y estaba sirviéndole, un hermano de escasos recursos. Solo el amor puede mover a un apóstol que podría decir: yo estoy para edificar al cuerpo de Cristo, no para llevar a alguien que necesita una operación a 3 horas de distancia, quedarse a dormir con él y servirle ahí. Solo el amor puede hacer eso. Solo el amor. Entonces todas tus expresiones son de amor. No importa si no predicaste el domingo, pero serviste a tu hermano. Y entonces le dirá el Señor en aquel día: Señor, pero ¿cuándo hicimos eso contigo? ¿Cuándo te vimos enfermo y nosotros te llevamos al hospital? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos, de los menos importantes, dice una versión, de los menos importantes de este mundo. Lo hiciste conmigo. Pero la falta de amor fracciona. No, yo con esta persona no quiero nada que ver, porque hay falta de amor. Te habló subidito, amalo y ayúdale a crecer, ayúdale a ir más alto, ayúdale a que pueda comprender. Amalo. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y su justicia se manifestó en amor para nosotros. Cristo, nuestra justicia, se manifestó en amor para nosotros. Y esa justicia en nosotros está tan llena de amor que solo produce relaciones en paz. Y en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. No importa si no predicamos. Imagínense si hoy dijeran: vamos a perseguir a todos los cristianos evangélicos, ya no hay iglesias, metidos en una casa y... Pero cuando hay amor, y en nuestra vida estamos tan llenos de amor, porque logramos ver a nuestro Padre de amor, porque logramos ver al Rey que fue tan extravagante su amor, que dio al Hijo de su amor. Yo siempre decía: ¿por qué el apóstol dice al Hijo de su amor? Pero leyendo Proverbios 8 entendí por qué era el Hijo de su amor. Entregó al Hijo de su amor por nosotros. Cuando logramos ver claramente el amor de Dios, ese amor transforma el egoísmo, cambia nuestra manera de pensar, una manera de pensar ensimismada. Mi ministerio, mi don, cambia la manera de pensar ensimismada y me entrego y me doy por los demás. El reino de Dios es la esfera donde Dios, el Rey, ejerce su autoridad, su gobierno, a fin de expresar su gloria, su Hijo en nosotros, su Hijo en nosotros. Y dice Romanos 14:18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y es aprobado por los hombres. Y si usted lee el contexto en el que está hablando Romanos 14, lo está hablando en un contexto de amor. No te comas eso si a tu hermano le afecta, porque si te lo comes no amas. Y puede irse al infierno. Hay una versión que dice: puede irse al infierno alguien por quien Cristo dio la vida. En un contexto de amor, ahí hay manifestación de su persona. Entonces toda nuestra vida, todo nuestro servicio, sea lo que sea dentro de la congregación, sea fuera de la congregación, todo nuestro servicio agrada al Rey. Agrada al Rey y es aprobado por los hombres. No hay descalificación cuando el amor
El amor, Cristo, el amor es la manifestación, es la evidencia en nuestra vida. No hay descalificación.